Buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo compuesto por Esther Sánchez Goujón, Adriana Maya Lozano, y Roberto Pérez García. Y les presentaremos un recorrido audiovisual acerca del heliosociologismo, realismo o sociologismo jurídico. El sociologismo jurídico es una disciplina explicativa a diferencia del derecho que es una disciplina normativa. Por ello se preocupa por analizar las causas y consecuencias de la aplicación de las normas jurídicas, analizará el funcionamiento de las mismas en las relaciones sociales reales, se preocupará por analizar la relación entre las normas y el cambio social. Es decir, el sociologismo jurídico es la actividad intelectual realizada por los juristas pertenecientes a las corrientes antiformalistas, que se funda en investigaciones empíricas realizadas en el ámbito de lo jurídico, sobre temas similares a los de la sociología del derecho, pero para fines prácticos del propio derecho. Los conocimientos sociológicos contribuirán a evaluar la vigencia de la norma jurídica, a observar si es necesario un cambio en ellas, a observar los intereses de los distintos grupos sociales que se constituyen en operadores jurídicos como así también la correlación entre las acciones de estos y su evaluación de la legislación y el cambio social. La sociología jurídica contribuirá a analizar el efecto práctico que tienen los conocimientos sociológicos cuando un abogado presenta un escrito, cuando un docente aborda una clase, cuando cualquier operador jurídico interpreta una norma. Se clasifica en dos grandes ramas, el realismo estadounidense y el realismo europeo, este último incluye el realismo escandinavo, que presenta un mayor desarrollo metodológico. Los realistas europeo, y principalmente escandinavo, considera que no existen las normas como entidades independientes. Cuando hablamos de normas, obligaciones, etc., nombramos en realidad las sensaciones psicológicas de los ciudadanos que les llevan a sentirse obligados. Así, la ley solo existe en la medida en que un juez la sienta como vinculante y los ciudadanos acepten de hecho comportarse de esa forma. El derecho existente es el derecho eficaz, el efectivamente cumplido por los ciudadanos, no el que está escrito en las normas consideradas válidas desde un punto de vista exclusivamente formal. Si las normas no se obedecen, aunque posean todos los requisitos formales, no son derecho. A pesar de las diferencias con las posiciones normativistas, el realismo podría ser una forma de positivismo, si entendemos por tal la negación de la existencia de cualquier instancia valorativa objetiva mediante la que pueda ser medida la juridicidad de los comportamientos fácticos de jueces y ciudadanos. Lo que de hecho se obedece es lo que importa para ser conceptuado como derecho, algo parecido decía un normativista como Austin. Por tanto, el realismo también niega cualquier vinculación entre derecho y moral. Realizarse. El realismo jurídico americano surge en los Estados Unidos de América. De los años 30. Está protagonizado por juristas que, además de a las investigaciones teóricas, se dedicaron a la práctica jurídica, muchos de ellos en la judicatura. Sus reflexiones vienen de un país de common law, y buena parte de ellas están referidas a esa mentalidad jurídica, desconfían de los conceptos generales y de las reglas supuestamente capaces de regir la decisión concreta. Piensan que hay un abismo insalvable entre la norma general y la decisión del juez. En consecuencia, solo es posible saber lo que la norma dice de verdad después de que el juez decida. Kelsen también pensaba que las normas generales no controlaban la decisión, pero entendía que la decisión judicial es derecho por ser norma individual que, a su vez, extrae la normatividad de la norma superior.
Los realistas rechazan esa jerarquización normativista. La decisión del juez crea derecho porque produce resultados sociales eficaces y útiles para la sociedad. El baremo de la juridicidad viene de la mano de consideraciones sobre los resultados producidos por las sentencias, atendiendo sobre todo a la utilidad social y económica. El fundador de esta disciplina fue el gran jurista Eugene Arlik, quien nació el 14 de septiembre de 1862 en Ucrania y muere el 2 de mayo de 1922 en Viena, Austria. Filósofo del derecho, es famoso por sus investigaciones en el campo de la sociología jurídica. Considera el derecho como un hecho social. El centro de atención del mismo no será el individuo sino la sociedad. El estudio del derecho puede, según eso, realizarse mediante la observación directa de la realidad. El centro de gravedad del desarrollo del derecho en todas las épocas, no reside ni en la legislación, ni en la ciencia jurídica o en la jurisprudencia, sino en la sociedad misma. Arlik le llevó a cuestionar las nociones jerárquicas de ley propuestas por teóricos como Hans Kelsen. Señaló que las teorías legales que reconocen la ley solo como una suma de los estatutos y decretos dan una visión inadecuada de la realidad jurídica de una comunidad. Émile Durkheim, filósofo y sociólogo francés. Nació el 15 de abril de 1858 en Francia y muere en París el 15 de noviembre de 1917. Para Durkheim el derecho surge del comportamiento humano en un orden social regido por una solidaridad orgánica derivada de la división del trabajo, la que supone que sus miembros deben cooperar entre sí. Es así como el derecho resulta de la vida social, de las mismas necesidades evolutivas de la vida en sociedad. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Considera que el temor a las sanciones solo constituye el motivo secundario para la adhesión a las normas institucionales. Su contribución a la formación de la sociología jurídica puede constatarse por atribuirse la creación de un gran número de conceptos como la coacción social y la conciencia colectiva, son nociones que él forjó y que son frecuentemente usadas por los juristas sociólogos. Durkheim establece las reglas del método sociológico. Esta regla de la objetividad nos dice los fenómenos sociales son cosas y deben ser tratados como tales. Necesitamos pues, considerar los fenómenos sociales en sí mismos separados de los sujetos conscientes que se los representan. Es preciso estudiarlos desde afuera, como cosas exteriores. Léon Duguid nació en Livourne, Francia el 4 de febrero de 1859 y murió en Burdeos el 18 de diciembre de 1928. Discípulo de Émile Durkheim, de quien absorbe la especial preocupación e interés acerca del derecho en su enseñanza sociológica y metodológica experimental. Léon Duguid obtuvo en su época un notabilísimo relieve internacional merced a su visión del derecho como constructor de la vida social y profundo reproche al voluntarismo jurídico, individual o estatal. La sociología del derecho de Léon Duguid arranca en la idea de que el derecho es un producto de la vida social. La teoría jurídica sociológica duguitiana calificada de objetivista, tiene sin duda a la base la construcción sociológica de Durkheim, donde el fundamento del derecho se sitúa en la noción de solidaridad humana, de interdependencia social. Duguid intentó asestar un golpe de muerte al derecho político clásico, al que nacido del derecho natural culminó en el racionalismo del siglo XVIII. Duguid postulaba una fórmula objetiva del derecho demostrada por la funcionalidad y la necesidad de la solidaridad social.
El derecho solo podría fundamentarse en hechos sociales previos y objetivos. Este camino llegaba hacia la norma, garantía de interés común y base del derecho objetivo o ley positiva. El derecho objetivo era por ello una regla de conducta social que se impone a los hombres bajo una sanción también social. Max Weber, sociólogo alemán, nace en Prusia en 1864 y muere en Múnich en 1920. Opuso al determinismo económico marxista una visión más compleja de la historia y la evolución social. Estudió en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga, interesándose por el derecho, la historia y la economía. Uno de los fundadores del estudio moderno, antipositivista, de la sociología y la administración pública. Prominente político y funcionario protestante. La ética protestante y el espíritu del capitalismo es su obra clásica. Para Weber no hay duda de que en la representación mental, que los individuos tienen de un orden jurídico y que, a su vez, actúa como factor causal de su comportamiento real, influye de forma decisiva el hecho empírico de que determinados instrumentos de coacción psíquicos y físicos están en manos de los llamados jueces y funcionarios, que son personas que están en condiciones de interpretar el contenido de las normas jurídicas, es decir, de señalar de una forma muy determinada que un comportamiento ha existido o existirá en un caso concreto. Weber dice, cuando se habla de derecho, orden jurídico, preceptos jurídicos, debe tenerse en cuenta de un modo particularmente riguroso la distinción entre la consideración jurídica y la sociológica. Maurice Auriot nació en Francia en 1856 y muere en 1929. Jurista y sociólogo francés, figuran entre sus obras, Principios del Derecho Público, Compendio de Derecho Constitucional y Compendio de Derecho Administrativo. Fue uno de los primeros teóricos de la sociología jurídica. Si el momento fundacional adopta la forma de contrato social, entonces el establecimiento del derecho y del Estado es únicamente el efecto de las voluntades individuales contratantes, y la ley como fuente de derecho es la expresión de la voluntad general. El derecho establecido se configura entonces como un derecho escrito, que por añadidura deviene consuetudinario, beneficiándose así tanto del valor de la costumbre como del valor de la ley. Por lo que en la actualidad, la importancia del iusociologismo jurídico estriba en que, debido a que el derecho es fluido y cambia cuando cambian las condiciones sociales lo hacen, lo importante no es su naturaleza, sino el propósito del derecho, el cual es un instrumento de la civilización para mejorar el orden social y económico, que no se ocupa primordialmente de derechos, sino de intereses, aspiraciones y pretensiones. En la medida que estas pretensiones e intereses se contraponen mutuamente, la función del derecho es armonizarlos y reconciliarlos. Así, el orden jurídico surge como un sistema de ingeniería social para eliminar la fricción en el goce de los bienes en el día a día. Por lo que la jurisprudencia y las nuevas leyes tendrán una importancia sumamente relevante en nuestra sociedad. Por ello, los principales factores jurídicos a tener en cuenta son los relacionados con la aplicación efectiva del derecho ante los tribunales y las nuevas condiciones sociales, donde el comportamiento de los individuos en sociedad es una pieza fundamental, ya que, precisamente estos, son concebidos como individuos creadores de las normas que los rigen de acuerdo al criterio racional y análogo de las situaciones y acontecimientos que ocurren en la sociedad desde un punto de vista histórico. Como un caso práctico y actual aplicativo de la teoría ius sociologista de la ciencia del derecho, encontrámoslo concerniente a las consecuencias de la disolución del vínculo
matrimonial en los menores y la protección que debe otorgar el Estado a través de los órganos jurisdiccionales a los menores que se encuentran en tal supuesto. De lo anterior, y con relación a la materia de derechos de los niños. Y niñas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado en forma pormenorizada los alcances del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta norma constituye una obligación especial que se suma a las generales de respeto y garantía sin discriminación, en aquellos casos en que el titular de derechos es un menor de 18 años. A partir de este análisis general, la Corte ha tratado, además, el tema de los sujetos de protección, definición del sujeto protegido, desarrollo progresivo y situación de vulnerabilidad, el Corpus Juris Internacional sobre la protección de los derechos de los niños /as, y los alcances del interés superior del niño aplicado al sistema de derechos convencional interamericano. A la luz del artículo 19 de la Convención Americana, la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado parte en dicha convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo, y en el caso concreto, se considera niños en riesgo aquellos que se encuentran cursando por la disolución del vínculo familiar. Ello en virtud de que con la participación del Estado mexicano en los tratados internacionales de derechos humanos, y en el caso de que estos derechos humanos no sean respetados, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los estados no evitan que sean violentados psicológicamente por las condiciones familiares, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. A pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos, para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida. Las normas transcritas permiten precisar, en variadas direcciones, los alcances de las medidas de protección a que alude el artículo 19 de la Convención Americana. Entre ellas merecen ser destacadas las referentes a la no discriminación, a la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia y el desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación. Es claro para esta Corte que los actos perpetrados contra las víctimas en el presente caso, en los que se vieron involucrados agentes del Estado, contravienen estas previsiones. Lo anterior derivado de que en la disolución de los vínculos matrimoniales que disuelven los núcleos familiares, es el órgano jurisdiccional quien concede la determinación legal del término de la condición de familia, lo cual se contextualizan en la presente época, caracterizada por un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales, en contra de la estabilidad familiar y concentración de los núcleos de la sociedad. Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los derechos del niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos. Menores y adultos y tienen además derechos especiales, derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. 60. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo
de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere cuidados especiales. El artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir medidas especiales de protección. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia. Así es como los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición. Las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. En lo anterior, y llega como condición social particular, los órganos jurisdiccionales encuentran justificación al término interés superior del menor. Asimismo, y llega en virtud de la existencia de un peligro real que atentaría contra el bienestar del menor en caso de permanecer bajo la custodia de la progenitora, o el progenitor, según sea el caso, podía denotar que se tomaron las medidas encaminadas a la protección de la menor. Sin embargo, aclaró que en dichas resoluciones no se observa una valoración clara de una serie de elementos que, en torno a las situaciones de hecho suscitadas entre los progenitores y los menores, hubieran podido aportar al sumario mayores elementos que permitieran sustentar la existencia de un peligro inminente para el menor. Es así que en relación a cada uno de los casos particulares que acontecen en la sociedad, susceptibles de ser científicamente corroborados por la observación y la demostración de los mismos, la principal obligación que tiene un órgano jurisdiccional es la de realizar una interpretación acorde con los principios expuestos, pero también la que resulte más cercana al principio pro homine o pro personae homine, que establece que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la interpretación extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. En este tenor, y llega como aplicación clara del presente modelo sociológico, encontramos la igualdad entre los progenitores para la crianza y protección de los derechos humanos de los menores, circunstancia que oscila en relación a las condiciones sociales imperantes y que han caracterizado a los sectores de la población. Al tenor de las tesis jurídicas